Bendiciones para todos ustedes. Vamos a estar aquí hoy compartiendo un tema que tiene que ver con la familia, con los hijos y que el título que tiene se llama El respeto a los padres. Pastor, muy buenas bendiciones. ¿Cómo está? Aquí tenemos nuestra familia de aquí de la plataforma, así que queremos que esta familia hoy pueda entender el tema que vamos a tratar, Pastor. Muy buenos días, para nosotros es un placer estar llegando de nuevamente a sus hogares y a sus corazones por medio de aquí, de este canal que nos ha permitido el Señor primero que todo, después YouTube. Primero, muchas gracias por todo y sean bienvenidos. Amén, gloria a Dios. Entonces, este tema es relacionado con la familia. Vemos que se presentan situaciones con nuestros hijos y se ha perdido mucho el valor, el respeto hacia los padres. Asimismo, a lo contrario, se ha perdido el respeto de padres a hijos. Entonces, este tema ha traído tanto conflicto en las familias, donde vemos que hay mucha rebeldía, desobediencia, y todo esto es ocasión a que el hijo ha perdido sus valores. Pastor. Primero que todo, cuando nosotros estamos metidos en estos temas, son temas muy complejos porque hay muchos padres de familia que verdaderamente que no quieren nada en contra de sus hijos, que nadie les diga nada, como también hay hijos que no quieren que los papás sepan nada de lo que ellos están haciendo. Cuando el muchacho no quiere que el papá no sepa es porque el papá es una persona recta y la mamá es una persona recta y que sabe que si sabe lo que él está haciendo, pues le causará un problema. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos en el regaño, pensamos en esas cosas. Y cuando el papá sabe todo y no corrige al hijo, en cambio de quererlo, lo que lo está es aborreciendo porque el papá que no corrige al hijo no lo ama. Oiga, pastor, y hay momentos en que hay familias también, en que usted ve a su hijo en un estado de show, porque vemos que hay niños que ya a la edad de 5, 4, aún mucho menores, ya usted le hacen unas pataletas en frente de muchas personas, aún en las calles, en los supermercados, donde usted esté con su familia. Y para eso usted es normal, usted no lo exhorta porque hasta le tiene miedo a su hijo de la reacción que le está tomando, pastor. Esa deliberación que ha tomado el niño hacia los padres ha sido un grave problema porque el mismo gobierno y el mismo estado, los mismos estados, son partícipes de toda la problemática que hay en cada país. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que los derechos humanos están sobre de la gente cuando no, cuando están corrigiendo a los hijos de una manera que no es adecuada. Nosotros tenemos que entender que el niño hay que corregirlo, obvio, hay que corregirlo porque ese es el futuro del mañana. Pero nosotros también tenemos que poner de parte de nosotros que el niño hay que saberlo criar, hay que darle amor, pero hay que darle respeto. Mire, pastor, que vemos tantas cosas y vemos que es triste decirlo, pero vemos jóvenes que se burlan de sus padres. Vemos jóvenes que no les importa, que no los valoran a sus padres. Y es triste decirlo, pastor, pero esto en muchas familias está sucediendo. Cuando nosotros nos encontramos con un tema de eso, del niño que no respeta al papá, hay veces que nosotros decimos cuando los niños están comenzando a hablar, le dicen una mala palabra al papá, se le dicen a la mamá, se le dicen al hermano, y lo que nos da risa, decimos, ay, vea, ya el niño ya está aprendiendo a hablar, mire lo que dice, qué cosa. No, nosotros tenemos que motivarnos, que el niño respete a, a todo el mundo, no solamente al papá, porque nosotros nos tenemos que analizar. Mire, si nosotros no respetamos al papá terrenal, menos respetamos al papá celestial.
porque nosotros tenemos que entender que nuestro Señor Jesucristo es el papá sobre de todas las cosas, papá de papá. Porque nosotros estamos viviendo aquí en la vida porque Él permitió que, primero, que existiera mi papá. Segundo, permite que existiera yo. Amén, amén. Y si miramos algo, pastor, y tiene que ver con nuestro papá espiritual, que estamos hablando de nuestro Dios, vemos que aún Él nos exhorta, nos corrige cuando estamos torcidos. Él mira y Él hace y Él nos muestra por medio de la palabra que estamos mal. Ahora nosotros que tenemos hijos, tenemos familia, que esos hijos también necesitan ser corregidos porque si no ellos se van a ir torcidos. Dese de cuenta que si nosotros estamos andando torcidos, así como usted dice, y a nosotros nos ponen una corrección, pero nosotros tampoco la aceptamos. El que no acepta la corrección es porque no quiere mejorar. Si a mí me llaman la atención por algo que yo estoy haciendo que no es agradable ante los ojos del hombre, ahora, si no es agradable delante de los ojos del hombre, ahora ¿cómo será para nuestro Señor Jesucristo, que Él es santo? Nosotros tenemos que agradar es a nuestro Señor Jesucristo, y si yo lo agrado a Él, estoy agradando a todo el mundo aquí en la tierra, pastores. O sea que estamos hablando de que nosotros como hijos de Dios tenemos que ser obedientes. Nosotros tenemos que obedecer y tenemos que acatar verdaderamente las correcciones que nos están haciendo, porque si a mí me la están haciendo es porque no quieren verme mal, no quieren verme mal y quieren que yo sea prosperado. ¿Cómo voy a prosperar yo? Por medio de la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. Y si yo soy un seguidor de la palabra de Dios, yo debo de aceptar mis correcciones. Entonces mire lo que nos dice la palabra en Éxodo 20. Tiene que ver con nuestra crianza, tiene que ver con la conducta, tiene que ver con la obediencia. Todo esto, si lo unimos, es necesario para que entendamos el valor a la familia. Te dice, honra a tu padre y a tu madre para que los días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Mire algo que me dejaba como reflexión y es honra, pastor. Vemos esa palabra que dice honra a tu padre y a tu madre para que los días se alarguen en la tierra la que Jehová tu Dios te dio. Hay veces que nosotros pensamos, cuando leemos ese texto bíblico, es que nosotros pensamos que honrar a mi padre es de yo darle un besito a mi mamá, darle un besito a mi papá, abrazarlo. Honrar a padre y a madre es de yo seguir el verdadero ejemplo que ellos me están dando. Si yo, por ejemplo, no he visto a mi mamá ni a mi papá que están metidos en cosas negativas, en cosas cogiéndose lo que no es de ellos, yo no lo puedo hacer. Si yo, por ejemplo, yo busco un vicio de cigarrillo, de alcohol, llámese marihuana, llámese bazuco, llámese lo que quiera, yo no estoy honrando a mi padre. Porque primero que todo, él no me ha dado ese ejemplo a mí para yo poder seguir de esa manera desordenadamente. Y cuando estamos hablando de honrar a Padre, al que primero tenemos que honrar es a nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Entonces mire esa palabra tan preciosa. Dice, honra a tu padre, valora a tu padre. Aún si tú ves que tu padre, en lo que sea o como lo haya hecho, pero igual es tu padre. Dale el valor a tu familia. Porque aún tú vas a tener hijos y al tener tus hijos deben de hacer lo mismo, valorarte a ti. Entonces mire que la palabra es tan linda que dice, es algo precioso donde dice, honra a tu padre y a tu madre para que en los días se alarguen en la tierra, o sea, ahora donde estamos viviendo, que Jehová tu Dios te da. Entonces, pastor, qué palabra tan linda para los jóvenes, para aquellos que están viniendo, para aquellos que están en los vientres, que las mamás estamos empezando a gestar, aquellas mamás que están en gestación. Qué lindo, ¿verdad? Hay veces que, vuelvo y repito el tema que hablé ahorita. No es que sea, no es que es malo de uno amar al papá, a la mamá, abrazarlo, besarlo, decirle lo que uno siente.
Claro, pero estamos hablando es de honrarlo. Amén. ¿Cómo lo vamos a honrar? Verdaderamente ser imitadores de lo que se está haciendo. Si yo estoy viendo que mi padre es un buen ejemplo para mí y que me está llevando por buen camino, yo no puedo darle dolores de cabeza a mi padre. ¿Por qué? Porque si yo lo quiero y yo lo hago y yo lo honro, yo no tengo por qué estarle dando martirio. Ahora, cuando nosotros nos perfilamos en nombre de nuestro Señor Jesucristo, es un respeto sobre el respeto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que nuestro Señor Jesucristo es el todo para nosotros. Amén, amén. Entonces vemos que esta palabra tan linda de honrar a nuestros padres es un valor que le debemos de dar a la familia, la importancia que le debemos de dar a papá y a mamá. Sí, joven, tú que estás allí en las redes, valora a tu familia, valora a tu papi, valora a tu mami, porque gracias a Dios, a ellos también les dio la oportunidad de darte la vida. Así que vamos a leer el libro de Proverbios, que dice, oye, hijo, oye a tu padre, aquel que te engendró, al cual cuando tu madre envejeciese, no la menosprecies. Pastor, mire que este es un punto, pastor, cuando ya vemos que tenemos una edad adulta, que hay muchos padres o muchos hijos más bien, que son como apartados, desagradecidos. En ese momento, cuando aquel padre en su edad, en su vejez, es cuando necesita el apoyo de sus hijos, es cuando le dan la espalda, pastor. Nosotros cuando pagamos así de esa manera, hay muchas veces que es que el papá estuvo un comportamiento mal para hacia el hijo, pero de ninguna manera nosotros tenemos que pagar mal por mal. Nosotros tenemos que ser agradecidos con esa persona que nos trajo al mundo, con la mamá y con mi papá. Porque si nosotros estamos honrando a nuestro Padre, los días en la tierra se nos van a alargar. ¿Y cómo se nos van a alargar? Llenos de virtud, llenos de toda bendición que Dios nos da. ¿Por qué? Porque nosotros, primero que todo, si yo no me pongo de acuerdo con mi hermano, con mi mamá, con mi papá, aquí que los puedo tocar y podemos hablar, menos nos vamos a poner de acuerdo con Jesucristo, porque Jesucristo lo estamos viendo por medio de nuestra fe y por la palabra de Dios. Y esta Biblia ya nos está hablando hacía mucho tiempo antes de nosotros venir de este tema tan polémico y que debemos de meternos a un respeto total con estos temas. ¿Por qué? Porque el muchacho, ustedes niños que están allá, honren a su padre, quiéranlo, porque sus padres fueron los que tuvieron esa lucha de levantarse para hacerle esa comida para la crianza de ustedes. Y ahora que el papá y la mamá ya se encuentran un poquito envejecidos, ya ustedes tienen que luchar por esos viejos, porque nosotros tenemos que darle lo mejor a nuestro Padre. Así también tenemos que darle lo mejor a nuestro Señor Jesucristo, que es el corazón limpio, nuestra mente, nuestra manera de andar, que estemos precisos y concisos con nuestro Señor Jesucristo. Pastor, y tocando el mismo tema de los hijos, vemos que hay hijos y padres que se enfrentan a unas contiendas que son hasta vergonzosas. Hijo y papá, contienda, contienda, contienda. Y vemos, es tanta la contienda que han llegado hijos a pegarle a sus papás. Es triste decirlo, pero mira el valor, cómo se ha perdido. Vemos también casos de que jóvenes tuvimos la oportunidad de ver y tener a alguien por acá cerca y de ver cómo un joven de escasos 10 años enfrentándose a su madre y decirle, es que yo soy el dueño, yo soy el señor de la casa.
porque desde su infancia le fueron inculcando a un niño, por eso es que nosotros tenemos que enseñarle valores a nuestros hijos. Le fueron inculcando, no es que tú mandes, es el que tú reemplazas, eso es un error. Un niño tú no le puedes delegar algo que ya es de adultos, eso le pertenece a usted como papá. Entonces mire este punto y es hasta delicado, que estos niños se van creciendo con una mentalidad y una mentalidad y una mentalidad que aún les seguimos diciendo, ellos siguen maltratando aún a sus hermanos, a todo el que se afrenta. ¿Por qué? Porque el valor de la familia se ha perdido, pastor. Nosotros hay veces que los errores más grandes salen de los mismos padres. Porque hay veces que nosotros no sabemos instruir al niño en buen camino. ¿Cuál es el buen camino? De decirle primero, hay que decirle al niño, hay que apropiarlo de la palabra de Dios. Amén. Hay que llevarlo al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No decirle al niño, es que usted es el que manda aquí, usted es el dueño de esta casa, usted es el dueño de este carro, usted es el dueño de todo. El niño se va creciendo con esa mentalidad en la cabeza. Cuando ya mañana o pasado mañana el papá comience a decir, no, que esto es mío, que yo lo voy a vender. ¿Cómo que usted va a vender eso siendo que eso es mío? ¿Y cómo le va a decir que no si ya se lo nombró? Nosotros tenemos, yo he sido una persona que jamás de los jamases, nunca yo me apropié de lo que tenía mi papá. Siempre yo busqué la forma de antes de que él me diera, yo darle a él. Porque es que nosotros tenemos que verdaderamente sacar la cara por nuestros viejos, sacar la cara por nuestras viejitas, no enfrentarnos como unos particulares por la calle. Ojo, padres de familia. Una cosa es querer a su hijo y otra cosa es usted criar al hijo al margen de la presencia de Dios. Cuando el niño se levanta en contra suya, se está levantando directamente en contra de nuestro Señor Jesucristo. Pastor, y es que es delicado un tema de estos. Mire que hay personas o hay familias que el conflicto del hogar son los hijos. Todo el tiempo discuten por los hijos y todo el tiempo contiendan hijo y padre. Hay muchas veces que la mamá corrige al niño delante del papá y el papá viene y desautoriza a la mamá. No me le digas a mi niño así, no le digas así porque él está pequeño, que la mamá le duele su hijo. Luego viceversa. El papá está regañando, corrigiendo a su hijo y viene la mamá y le dice, como tú no lo tuviste a él, como tú apenas tuviste el valor apenas de engendrarlo, tú por eso le dices eso. No, no se pongan a discutir en contra del uno al otro delante de sus hijos. Si a alguien no le gustó el tema, cómo trató al hijo el uno al otro, corríjanse más o menos por allá donde el niño no lo esté oyendo. Porque el niño cuando oye, ya el niño de niño, si está que nos da en la rodilla, ya con esa corrección así de esa manera, llega a la cintura. Después el otro día ya nos llega aquí a los hombros, ya después se nos pasa. ¿Por qué? Porque nosotros le dimos el espacio al niño. Los problemas de los viejos, los niños no deben de participar en esos problemas porque nosotros somos los que debemos de dar el ejemplo y hay veces que los menores nos dan el ejemplo a nosotros. O sea que es bueno, amigo, tú que estás allí, joven, tú que estás allí, padre, tú que estás allí, es bueno que la relación sea la mejor hacia nuestros hijos, nosotros como padres, y la de los hijos hacia nosotros, ellos como hijos. Porque de verdad es una responsabilidad criar hijos, pero criarlos conforme la palabra nos enseña, inculcarle la palabra de verdad. Porque de verdad que si usted le enseña la verdad, perdóneme repetir la redundancia, pero si usted le enseña la verdad, que las escrituras
el hijo se va educando y creciendo conforme los parámetros de Dios. Nosotros tenemos que ponernos, nosotros primero que todo, vivir la paz de nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones, para nosotros poderla administrar a otras vidas. Nosotros tenemos que tener algo en común, es que hay veces que el hijo sale de la casa cuando al cabo rato llega el muchacho, ya llega con una mochila rara. Y hay que dejarlo porque el niño, él le gustó eso. Luego ya no viene de esa manera, ya viene de otra manera, por no discriminar, por no hablar yo cosas negativas, porque por aquí nosotros no debemos de atacar a nadie, nosotros lo que debemos de ser edificativos. Amén. Nosotros tenemos que entender y saber qué tipo de palabra podemos hablar. Y los niños, los papás le dan una libertad tan grande que hoy en día el muchacho de 10 años está llegando a la casa, a los hogares, a las 2 o 3 de la mañana. Primero que todo nos vamos a preguntar qué hacía ese niño como niño a esa hora en la calle. Después vienen los problemas. Ah, no, mire, vea que... No, yo mismo le acepté, yo mismo participé con él de una o de otra manera, directamente o indirectamente, estaba participando porque yo no lo corregía, pastora. Entonces vemos aquí en la palabra, en la misma que estamos leyendo, pastor, y dice que, dice, oye a tu padre, está hablándole a los hijos, aquel que te engendró, bendito sea el Señor. Como quien dice, te está corrigiendo, acepta la corrección. Ellos saben por qué lo hacen. Ellos ya vivieron y conocen el terreno. Entonces, ¿qué nos enseñan en esta palabra? Ser obedientes. La obediencia hasta nuestros padres. Cuando nosotros corregimos a nuestros niños, nosotros lo amamos. Pero si nosotros dejamos que el niño haga todo lo que quiera en la casa, no lo queremos, porque el padre que quiere, que ama a su niño, lo corrige. Lo exhorta. Así como nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué estábamos hablando y por qué comenzamos hablando de la corrección en nosotros? Porque nuestro Señor Jesucristo, cuando ya yo verdaderamente lo recibí, lo acepté como mi único y suficiente Salvador, Él está conmigo. Y si yo estoy con Él, yo debo ser imitador de lo que Él verdaderamente es. ¿Y qué es? Él es santo. No hace nada en contra de la santidad. Todo que el que haga lo que en contra de la santidad es enemigo de nuestro Señor Jesucristo. Y si miramos esta palabra en Efesios, porque estamos hablando de la familia, de los hijos, del respeto hacia los padres, dice la palabra, y dice en Efesios 6, capítulo 1 en adelante, dice, hijos, obedecer en el Señor. Mire qué bonito es inculcarle al Señor la palabra, la verdad. Obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, gloria a Dios. Y dice, honra a tu padre, siempre nos sigue inculcando de la honra a nuestros padres. Y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, pastor. Qué dicha, qué bendición. Mandamiento con promesa. Cuando un mandamiento estamos hablando con promesa, las promesas son cumplidas. Pero si yo me permito que esa promesa llegue a mi vida. Porque si yo tengo la promesa que me dio nuestro Señor Jesucristo de ser salvo, pero esa promesa tengo que cuidarla. Claro. ¿Y cómo la voy a cuidar? Así como lo manda la Escritura, no haciendo lo malo, no haciendo lo que le agrada a nuestro Señor. Cuando estamos hablando de honra, estamos hablando honrar, ¿cierto? Cuando yo estoy honrando a mi padre, a mi madre, estoy honrando a nuestro Señor Jesucristo, porque si yo honro a mi madre y a mi padre, que me dieron la vida aquí, ahora nuestro Señor Jesucristo, que es el dador de la vida, que por gracia de Él, yo estoy vivo y estoy todavía aquí sobre la faz de la tierra.
los temas hoy en día son muy controvertidos. ¿Por qué? Porque cuando el papá le está dando muy buen ejemplo a sus hijos, hay veces que en las escuelas solamente le hablan al niño lo que le tienen que hablar, porque hay veces que le dicen los profesores, le dicen a los niños, bueno, mijo, usted si no quiere estudiar, no estudie, ya a mí me están pagando mi sueldo, ya yo sé lo que sé, y usted verá a ver si no aprende. Hoy en día nosotros, la educación sale de la propia casa. Así es. Nosotros tenemos que inculcarle los valores a nuestros niños en la casa. Cada padre de familia tiene que ser responsable con su hijo para verdaderamente darle una exhortación que sea adecuada con nuestro Señor Jesucristo. Pastor, y si analizamos y vemos a los jóvenes, por ejemplo, pongámosle de 12 hasta los 16 años, en muchas ocasiones los padres han exhortado a esos jóvenes por ciertas situaciones que se presentan, porque ellos, como les había dicho, cada padre sabe por qué motivo o por qué razón lo hace. Entonces, vemos que esos jóvenes cogen la maleta, quizás se van sin ropa y se van a la calle, en desobediencia. Entonces, vemos ahí algo que la rebeldía de los jóvenes, pastor. Si usted analiza, va por debajo de los puentes, va por debajo del metro, y lo que hay es cantidad de gente desobediente. Y jóvenes. Porque esa gente que han caído bajo de la situación de la calle, esa persona ha sido y sigue siendo desobediente, porque no se allega porque no se acoge a los mandamientos de la casa, a las reglas de la casa, porque ¿qué? En la casa deben de tener reglas y debe de haber reglas para todo. Debe haber reglas para el esposo, para la esposa, para el hijo, para todo hay reglas en la casa, porque nosotros no podemos perfilarnos a hacer lo que nos venga y lo que la mente mía me diga que debo de hacer. Nosotros tenemos que andar con mucho respeto. ¿Usted se cree, pastora, de que esa gente que está perdidamente en la calle, porque son muy desobedientes, no, ya llegan a las casas y comienzan a hacer ante los padres lo que los padres no quieren que ellos hagan, porque ellos ya están con la mente totalmente perdida, ellos ya los tiene el enemigo cegado, y ese es el fundamento que él hoy en día está trabajando. Trabaja con los niños, trabaja con los jóvenes, trabaja con los ancianos, con todo el que le abra la puerta del corazón. Satanás está adentrando, pastor. Y es que mire que cuando un padre exhorta a un hijo y esos hijos se van a la calle por X o Y motivo, muchas veces han dejado a sus padres y se han ido quizás con otras personas. Pero tenga consciente de esto, y es que todo mal paso que usted de joven que está allí trae consecuencias para usted. Porque si nosotros le desobedecemos a los padres aquí en la tierra, le estamos desobedeciendo directamente a nuestro Señor Jesucristo. Porque él en el mandato de él, en el mandamiento de él, dice honrar a padre y a madre. Amén. Para que los días en la tierra se te alarguen. No vamos, estamos hablando de la honra. ¿Sí será que un hombre, un niño, un adolescente, lo que se quiera llamar, esos que andan en situación de calle, no están honrando a su padre? ¿Por qué? Porque el padre no les ha dado esa enseñanza. Solamente que ellos cayeron a la calle por la desobediencia. Todo el que se va para la calle, óigase bien, pastora, llámese el que se quiera llamar, llámese pastor, llámese evangelista, llámese lo que se quiera llamar, y está en situación de calle, lo tiene atado Satanás. Así, joven, tú que estás allí escuchando este mensaje, analízalo. Honra a tu padre y a tu madre para que los días se alarguen. Es un mandamiento que nos da el Señor. Mira que te lo voy a leer. Capítulo 6, versículo de 1 en adelante del libro de Efesios. Dice, hijos, habla a aquellos hijos. Obedece en el Señor
a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Bendito sea el Señor. Entonces, para que los días se alarguen, entonces vamos a mirar el 3, dice, para que te vaya bien, mire la promesa, sea de larga vida sobre esta tierra. Por eso vemos que hay jóvenes que poco duran en su vida. Muchos o los matan antes de tiempo, otros se suicidan, otros cometen ciertos errores porque de verdad que esto está mal, porque no han madurado lo suficiente, no han obedecido a la palabra, no han sido de honra a sus padres y todo esto trae consecuencias. Y para uno sobrevivir tanto tiempo sobre la tierra, sobre la faz de la tierra, tenemos que sujetarnos a estos mandamientos. Porque si nosotros estamos viviendo en la vida solamente por vivir, como un animalito, y nosotros no tenemos obediencia, la obediencia es lo que nosotros quieramos hacer, nosotros estamos lejos de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que la gente se va para la calle, porque no aceptan verdaderamente la corrección que le están haciendo los padres. Entonces ellos dicen que ya ellos son hombres, que son mujeres y que ellos hacen lo que quieren. Por eso se van para la calle. Y por eso esa promesa no los está cobijando. Porque no están honrando a padre y a madre. Porque no, la palabra de nuestro Señor Jesucristo, en cambio de tenerla en práctica, lo que la estamos es pisoteando, pastora. Entonces vamos a leer este versículo en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 20. Y dice, hijos, mire que todavía nos sigue llamando a la obediencia. Siempre el Señor, de una manera muy linda, quiere que el hombre obedezca, que los jóvenes obedezcan, que entiendan que el respeto y el valor en las vidas de cada uno de ellos es el mejor regalo. Así que dice que, hijos, obedecer a vuestros padres, sigue diciéndolo, en todo, porque esto agrada al Señor. Si nosotros estamos obedeciendo a mi padre y a mi madre, la presencia de Dios está sobre mí. Amén. Porque esta es una promesa que el Señor es el único que no miente. Nosotros aquí en la tierra mentimos, pero el Señor Jesucristo es muy serio en todas sus cosas y en la promesa nunca se equivoca ni se va a equivocar. Nosotros tenemos que apropiarnos de esto para poder verdaderamente mirar a nuestros padres como debemos de mirarlo. Nosotros, hay veces que nosotros pensamos que lo que yo opine, lo que yo piense, eso es lo que es fundamentoso. Fundamentoso es lo que nos deja Dios, lo que nos deja Jesucristo como enseñanza y nosotros la ponemos en práctica. Porque si nosotros le tenemos temor a nuestro Señor Jesucristo, tenemos que tenerle temor a nuestros padres. Amén. Y el que no respeta... Temor es respeto. El que no respeta a su padre ni a su madre no respeta a nadie. Porque si en la casa no respeta a la mamá ni al papá, en la calle menos, porque allá ¿quién va a respetar? Si no respeta en la casa. Ahora, nosotros el respeto hay que darlo, que ganarlo. ¿Cómo lo vamos a ganar? Dando buenos ejemplos, dando buenas correcciones. ¿Por qué? Porque ese es el mandamiento que nos manda nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que el respeto a nuestros padres es un valor importante que le debemos de dar como familia. Bendiciones para todos. Gracias por acompañarnos a este lugar y gracias por compartir este mensaje para llegarle a otras familias, a otros jóvenes que también lo están necesitando como ustedes. Bendiciones. Para nosotros ha sido un placer estar con ustedes en este nuevo día. Les decimos muchas gracias y que Dios los bendiga ricamente.